Imagina que, limpiando un trastero, encuentras un billete de lotería de hace años. Piensas tirarlo, pero decides comprobarlo. Resulta ser el premio gordo. Pero esta historia no va de lotería, sino de algo más moderno: bitcoins. Un puñado de monedas digitales que el Instituto Tecnológico y de Energías Renovables, el ITER, en Tenerife, compró y olvidó. Lo que empezó como un experimento científico terminó siendo un tesoro de casi 10 millones de euros. Nadie lo esperaba. No fue suerte, fue curiosidad. Un grupo de científicos, queriendo aprender sobre blockchain, plantó una semilla que años después dio frutos inesperados. Y esos frutos no acabaron en bolsillos privados, sino que volvieron a la sociedad. Esta historia tiene misterio, un tesoro perdido y una carrera para recuperarlo. Durante años, 97 bitcoins durmieron en un rincón digital del ITER, mientras su valor se disparaba. Cuando alguien finalmente los recordó, comenzó la verdadera aventura: encontrar las claves, superar la burocracia y convertir ese hallazgo en beneficio público. No es solo una anécdota sobre dinero, sino una reflexión sobre el valor de apostar por el futuro. El Cabildo de Tenerife no ganó la lotería, plantó una semilla sin saber qué crecería, y al final recogió frutos que servirán para plantar muchas más semillas. Esta es la historia de ese árbol inesperado. Para entender esta historia, volvamos a 2012. Bitcoin era una rareza, apenas tenía 3 años y nadie lo tomaba en serio. Comprar bitcoins era complicado, reservado a unos pocos entusiastas. Su valor era irrisorio, unos pocos euros por moneda. Nadie imaginaba que llegaría a valer miles. Que una institución pública invirtiera en bitcoins era impensable. Las administraciones suelen ser conservadoras, no arriesgan en tecnologías experimentales. Pero el ITER en Tenerife fue la excepción. No fue una decisión política, sino científica. Querían entender la tecnología, no hacerse ricos. El riesgo era enorme, tanto económico como político. Imagina explicar en plena crisis que gastaste dinero público en monedas de Internet. Pero el ITER apostó por la libertad de investigar y explorar lo desconocido. Y el tiempo, de forma inesperada, les dio la razón. A veces, la innovación surge de la valentía de hacer preguntas que nadie más se atreve a plantear. Y esta es una de esas veces. ¿Quiénes fueron los valientes? No un banco, ni un millonario, sino el ITER, una entidad pública dedicada a la investigación y la innovación. Su misión, desarrollar tecnologías limpias y buscar soluciones reales. El ITER es conocido por su curiosidad y su cultura de innovación. Allí trabajan ingenieros, físicos, informáticos, todos apasionados por la tecnología. En 2012, mientras el mundo ignoraba el Bitcoin, en el ITER, alguien vio una revolución tecnológica en potencia. No se preguntaron cuánto dinero podían ganar, sino cómo funcionaba. Para entenderlo, necesitaban experimentarlo. Así, la compra de bitcoins fue material de laboratorio, no una inversión. La innovación no siempre da frutos inmediatos. A veces, es solo una apuesta por aprender. El ITER demostró que la curiosidad puede ser el mejor motor de riqueza. Su objetivo era el conocimiento, y eso terminó generando riqueza para todos. La verdadera ganancia fue para la sociedad tinerfeña. Y todo empezó con una simple pregunta: ¿cómo funciona esto? El experimento terminó y los bitcoins quedaron archivados. El equipo pasó a otros proyectos, sin pensar más en ellos. Mientras tanto, el bitcoin empezó a subir de valor, de 50 euros a 100, luego a 1000, luego a decenas de miles. Los 97 bitcoins, olvidados en un disco duro, se convirtieron en un tesoro digital. Nadie en el ITER pensaba en ellos. Eran solo un apunte contable. Pero fuera, el mundo cripto explotaba y el valor de ese archivo crecía. Pasaron los años, la tecnología blockchain evolucionó, surgieron nuevas criptomonedas, y en algún servidor del ITER, el archivo seguía esperando. En su punto más alto, llegó a valer casi 10 millones de euros. Una década entera pasó sin que nadie lo recordara. El olvido fue su mejor guardián. Como un billete premiado en el fondo de un cajón,
El tesoro dormía. Hasta que un día, alguien se acordó. Y entonces, comenzó la verdadera búsqueda. Porque encontrar el tesoro era solo el primer paso. Lo difícil sería recuperarlo. Un día, alguien recordó los bitcoins del ITER. La noticia corrió rápido. ¿Dónde estaban? ¿Existían aún las claves? El rumor se convirtió en noticia, y la prensa se hizo eco del tesoro perdido. Dentro del ITER y el Cabildo, comenzó una búsqueda frenética. Había que encontrar la cartera digital, y sobre todo, las claves de acceso. Se revisaron discos duros, copias de seguridad, se contactó a antiguos ingenieros. La presión era enorme. Tenían un tesoro, pero quizá sin acceso. Surgieron teorías. ¿Se habrían perdido las claves? ¿Estarían en un ordenador desechado? Finalmente, tras una búsqueda exhaustiva, llegó el alivio. Las claves estaban a salvo. El Cabildo confirmó que poseía los 97 bitcoins y podía acceder a ellos. El primer obstáculo estaba superado. Pero ahora venía el reto mayor. ¿Cómo convertir ese tesoro digital en dinero real? Porque en la administración pública, nada es tan sencillo como parece, y la aventura apenas comenzaba. El hallazgo era solo el principio de una nueva odisea. Ahora tocaba enfrentarse a la burocracia. Con el tesoro localizado, parecía que solo quedaba vender los bitcoins. Pero la administración pública no funciona como una película de aventuras. El primer obstáculo, la legalidad. No existía un procedimiento para vender activos digitales millonarios. Los servicios jurídicos tuvieron que estudiar cómo hacerlo. ¿Son dinero, bienes, activos financieros? Había que cumplir con todos los requisitos legales y de transparencia. Se necesitaba un concurso público y una plataforma de intercambio segura. El segundo obstáculo, los bancos. Ingresar millones de euros de criptomonedas levantó todas las alarmas. Las leyes contra el blanqueo de capitales complicaron el proceso. El Cabildo tuvo que demostrar el origen legítimo del dinero. Todo fue lento, lleno de papeleo y controles. Mientras tanto, el precio del Bitcoin subía y bajaba, y la presión mediática crecía. Pero los funcionarios siguieron el proceso, paso a paso. La burocracia, aunque lenta, garantizó que todo fuera legal y transparente. Cada euro debía llegar a las arcas públicas de forma impecable. Y así, el tesoro estuvo a punto de perderse en el laberinto administrativo. Tras años de trámites, en 2024 el Cabildo de Tenerife logró vender los 97 bitcoins. Casi 10 millones de euros ingresaron en las cuentas públicas. Ahora tocaba decidir qué hacer con ese dinero inesperado. En vez de gastarlo en gastos corrientes, el Cabildo tomó una decisión ejemplar. Todo el dinero se reinvertiría en innovación, investigación y desarrollo. Se creó un fondo para financiar nuevos proyectos tecnológicos y educativos en la isla. El objetivo: plantar nuevas semillas de conocimiento y futuro. Así, el círculo se cerraba. La curiosidad que generó el tesoro ahora generaba más curiosidad. Esta decisión demuestra visión a largo plazo. Invertir en conocimiento es la mejor herencia para la sociedad. El Cabildo apostó por el futuro, no por el presente. Tenerife eligió plantar, no consumir. Y así, el tesoro olvidado se transformó en oportunidades para todos. La mejor inversión fue en el talento y la innovación de la isla. Así termina esta historia. Un experimento olvidado se convirtió en una inversión millonaria para el futuro de Tenerife. ¿Fue suerte o visión? Probablemente ambas. Nadie podía prever el éxito del Bitcoin, pero el ITER tuvo la visión de explorar lo desconocido. La suerte solo sonríe a quienes están preparados. El ITER apostó por el conocimiento, no por el dinero. Esa cultura de curiosidad fue la clave. La lección es clara: lo público también puede innovar y arriesgar. Invertir en ciencia y tecnología es la mejor apuesta a largo plazo. El verdadero riesgo es quedarse quieto y no explorar. El ITER se atrevió, y el resultado benefició a todos. ¿Deberían otras instituciones seguir este ejemplo? Habrá fracasos, pero también éxitos inesperados. A veces, el mayor riesgo es no arriesgar.
La curiosidad puede ser el activo más valioso de todos. Y en Tenerife, esa curiosidad cambió el destino de una isla.